Ahora sí. Bueno, hoy terminaríamos, ¿no?, con el módulo 4, eh, documento 6, posiblemente. ¿Qué dices tú? Decime hasta dónde avanzo. ¿Cómo? Esto lo vimos, esto lo vimos. ¿Hasta dónde querés que avance? Esto lo vimos. Esto lo vimos. Hasta acá nos quedamos, ¿no? Yes. Alicia, ¿vos no querías plantear algo antes? No recuerdo, no me acuerdo si quería plantear algo respecto a qué. Ah, No. evaluaciones. Bueno, Ah, bueno, quería evitarlo. Pero bueno, ya que lo dijiste, lo planteamos. Quería ver si una vez podíamos arrancar sin empezar hablando de las evaluaciones. bueno, entonces yo termino esto y hablamos de las evaluaciones al final. Dale. Así lo dejamos expectantes. Dale, a ver si lo dejamos expectantes, exacto. Largamos. Eh, bueno, ¿recuerdan lo que veníamos trabajando entonces del periodo anterior? En el módulo anterior trabajamos básicamente los 30 primeros años. Ya en este módulo ingresamos a los 40 años primeros del 1900 en Uruguay, enfocado en los desarrollos vinculados a la psicología. Y lo que hemos visto hasta ahora es cómo se desplegó un procedimiento, una política de Estado muy fuerte, dirigido en particular hacia la niñez. Por supuesto que tenía que ver con la familia, tenía que ver con las madres, sobre todo con los adolescentes y la niñez. Y esta política principal tuvo que ver, no solo tuvo que ver con el desarrollo de normativas, o sea, leyes vinculados a, a los derechos del niño, vinculados a la protección, financiamientos, instituciones, creación de instituciones, y también de aquellos y aquellas que llevarían adelante estas políticas, relacionadas con la salud principalmente, el magisterio principalmente, y que nosotros empezamos como a detectar o a señalarle lo que son los prolegómenos, de lo que será, más tarde, sobre todo después del 50, la formación del psicólogo y la psicóloga, con una formación sistemática en instituciones específicas para ello, pero por ahora estamos en este proceso que nosotros decíamos, hay divulgación de saberes en torno a la psicología y hay una serie de utilizaciones de algunos instrumentos vinculados al campo de la psicología, llevados adelante por ahora por no psicólogos y psicólogas. Vimos entonces que desde fines del 700, principalmente en estas primeras décadas, el desarrollo enorme que tiene, una de las políticas más impactantes en toda la historia nacional, que fue la obligatoriedad de una primaria gratuita, laica y universal, lo que significó un, un impacto muy fuerte socialmente, porque eso, bueno, traten de pensarlo en el presente, traten de pensarlo hoy en Uruguay, las idas y vueltas, las marchas y contramarchas, el enlentecimiento que tiene esta decisión en este gobierno actual en torno al comienzo de la primaria. ¿Por qué? Porque el comienzo de la primaria significa una movilidad de cientos de miles de niños y adolescentes y de su familia y de sus padres. Entonces, cuando en Uruguay, en el medio del coronavirus, se habla de las pérdidas económicas y la necesidad de la discusión de lo salarial y la discusión de los puestos de trabajo, tiene que ver con la niñez y la primaria, porque si los gurises no están en la escuela, van a tener que estar con el abuelo, con el tío, con contratar a alguna persona para que los cuide, o las madres y padres van a estar con ellos. Entonces,
el comienzo de la primaria tiene que ver, hoy en Uruguay el coronavirus, tiene que ver con los aprendizajes de los niños, pero fundamentalmente no es con la pérdida de un semestre, porque en estos procesos de aprendizaje, en una semana uno puede aprender lo que estuvo pensando durante meses, o en meses puede aprender lo que aprendió en una semana. No es un problema del tiempo de lo que pierden los niños en aprendizaje, sino el impacto social y político que tiene que las ciudades y el campo empiecen a tener un movimiento en los comestibles, en el transporte, en la venta de materiales en papelerías y en la circulación de los padres y la liberación de horas de papás y mamás para ir al trabajo. Hoy en la Universidad de la República se está discutiendo el protocolo de actividades en la universidad para preservar la salud. Y una de las discusiones tiene que ver si es o no impedimento para trabajar aquellos que tienen niños a cargo. Entonces, el tema de la primaria en este país chiquito y preocupado históricamente por la educación es clave. Y es clave a tal punto que la explicación para nosotros en la historia de la psicología también tiene que ver con la niñez, la adolescencia y la primaria. Entonces, el ejercicio en estas primeras décadas del comienzo de Uruguay, de este comienzo de 1900, digamos, este primer vallismo, la expansión enorme de una población que irrumpe en pocos años, irrumpe un gran número de niños, significó construcciones, o sea, mano de obra, construcciones de escuela, significó puesta a punto de una enorme cantidad de maestras y maestros, de afinar, pulir las técnicas pedagógicas, y lo que empezó a haber, lo que se empezó a percibir, fueron nuevas problemáticas, que antes de esta primera década, no eran un elemento clave en Uruguay. Empezaron a haber una serie de problemáticas vinculadas a los aprendizajes, y una serie de preocupaciones y una serie de deficiencias en el magisterio. ¿Por qué? Porque no había una formación específica para algunas problemáticas de aprendizaje y comportamentales que se empezaban a dar, que eran novedosas, que obviamente el magisterio dará cuenta de ellos en sucesivos planes de estudio. Pero en este momento había entonces un impacto ciudadano y empezaba a desarrollarse los primeros ejercicios vinculados a estos que serán más adelante los cuadros de formación psicológica. La perspectiva de la psicología, que recuerden, que nosotros se lo dijimos antes, unas de las tecnologías de la biopolítica de la psicología, no es solo un problema de que frente a una universalización, a un impacto brutal en el país, de la universalización de la enseñanza primaria, donde niños y adolescentes empiezan a impactar en un proceso social, sino que también esto era parte de una tecnología más abarcativa, que era cómo hacemos para construir aquella fuerza de trabajo intelectualmente potente que permita el desarrollo de este país. O sea, ingresemos definitivamente a una aceleración de los procesos de la modernización del país. Entonces, no era solamente dadivoso. La educación es buena, es importante, la educación puede servir para la liberación, es decir, para nosotros reconocer nuestras potencialidades, nuestras elecciones vitales, pero la educación también sirve para conformar una fuerza de trabajo en un país y reconducir un caudal de energía mental y corporal hacia los procesos de la producción. Ahora, también acá lo que se necesita es discriminar aquellos normales de los anormales, y tiene que haber una política de Estado también para esto, y tiene que haber cuadros técnicos y científicos que aborden estas normalidades y anormalidades. Y sobre todo pensando en lo costoso que ha sido para el país
definitivamente impedir las guerras civiles, impedir o empezar a reducir la definición de las controversias por medios de duelo, hacer en el derecho hacer desaparecer la pena de muerte, etcétera, etcétera. Muy bien, en este desarrollo de este proceso, vamos a encontrar que en la tecnología vinculada a la psicología, o la psicología como una tecnología biopolítica, el método experimental va a ser clave. O sea, la mirada de una perspectiva científica experimental sigue siendo predominante. La pedagogía empezará un proceso de desarrollo muy rápido y muy amplio, y se busca que el método experimental, tanto en el campo de la psicología como en el educacional, presente como la garantía de certeza en lo que se está haciendo. ¿Seguimos? Entonces, lo que empieza a aparecer acá es la problematización, o sea, se empieza a delimitar un campo donde la niñez, la infancia, la adolescencia, pasa a ser un campo de problema. Un campo de problema acá no está entendido solo como obstáculo, sino que está entendido como un contorno, una delimitación de algo a ser reflexionado, pensado, abordado, teorizado, incorporado. Entonces, por supuesto que para construir una problematización vinculada a una disciplina, en este caso la psicología de la infancia, tendremos que diseñar diferentes definiciones que provendrán de distintas escuelas vinculado a qué es la niñez. O sea, hay todo un debate vinculado a la niñez y a la construcción de la noción de niño. Hay todo un relato sobre la psicología evolutiva, hay un relato sobre los buenos comportamientos y la buena educación, hay un desarrollo de un disciplinamiento específico para los niños. La obligatoriedad tiene que ver también con no solo los contenidos de aprendizaje, sino la construcción de un modo de vida donde en determinados tiempos se realizan determinados actos corporales y mentales de aprendizaje. Entonces, tendrá que aparecer fuertes debates o relatos o escolarizaciones, en el sentido de escuelas de psicología en torno a las definiciones de niñez, de psicología evolutiva, de psicogénesis, que vendrán de distintos autores y autoras, el disciplinamiento escolar, la educativa, las normativas, que se desarrolla esta problematización. ¿Seguimos? Avanzamos un poquito más. Hasta ahí llega la diapo. ¿Podés salir de ahí? Sí. ¿Está? A ver. Si puedo salir de cuál, perdón. Avanzá un poquito más. ¿Avanzo más? Ahí está. ¿Acá? Volvé una. Al laboratorio. Vamos al laboratorio. Ahí, dale, perfecto. Ahí está. Bueno, el niño problema trae aparejado, ¿no? O el niño construyéndose, o la niñez construyéndose como una reflexión, un pensamiento, tiene que ver con lo que decíamos hoy. También hay que construir espacios, instancias, edificios, instrumentos, teorías, equipos. Y bueno, en 1933, el surgimiento del laboratorio de psicopedagogía experimental de Sebastián Otero, Morey Otero, es una inversión de la normativa y la política estatal vinculado. Hay un impulso por la conformación de un grupo alrededor de lo que era originalmente una cabeza de desarrollo que era Sebastián Morey Otero, que después será el laboratorio Morey Otero después que él muera, pero aparece ya, es clave que en este periodo, finales del 30, principio del 40, en estas primeras décadas, empieza a surgir este tipo de instancias que abordan sobre todo cómo aprende un niño, qué aprende un niño y cuáles son las dificultades
de aprendizaje, mediante el ejercicio de lo que en ese momento aparecía como el cuerpo teórico de conocimiento más fuerte, que era una psicología experimental. La idea del laboratorio tiene que ver también con esa fantasía de captura de lo real y de lo verdadero, ¿no? El laboratorio no deja de ser otra cosa que instalar constantes para el estudio de los fenómenos, ¿no? Como crear una virtualidad de establecer algunas constantes para aislar aquello que se desarrolla, se tranca o se despliega hacia un lado u otro, que es los procesos de aprendizaje. Niño, es un intento, yo diría desesperado, de captar cuáles son los procesos. Recuerden ustedes que cuando nosotros le hablamos de biopolítica, le dijimos, ¿qué es la biopolítica? La biopolítica es una ficción, es una invención, no es una mentira, es un acto de inventiva de crear un ser humano normal y ordenado. Es decir, la dificultad que se tenía para la aplicación de tecnologías de cualquier orden, médicas o psicológicas, era lo azaroso que éramos los seres humanos. Entonces lo que se inventa es como si hubiera un desarrollo evolutivo, progresivo, ordenado de la vida de los seres humanos, pero también de las sociedades. Esto no sucede en la realidad, sino que las conductas, los comportamientos, los procesos de aprendizajes, los ejercicios laborales y las pasiones son lo propio del ser humano y por lo tanto la forma de conducirnos en la vida no siempre tiene que ver con un régimen de estricto orden, sino sobre todo tiene que ver con algo que es la vida misma, que quienes imponen el orden dirán que es desorden. Pero básicamente nosotros tenemos en nuestra vida un nivel de caos muy importante, que no hay que controlar, aunque sí para estas políticas. ¿Por qué digo esto? Porque uno introduce, por ejemplo, una ley jurídica es un derecho para todos, ¿no? El derecho, la ley es igual para todos. En lo real nosotros sabemos que la ley no es igual para todos. De hecho, en Uruguay, el 20 de mayo, nosotros conmemoramos el día de memoria nunca más y los desaparecidos. Es decir, en Uruguay hay desaparecidos, en Uruguay hay asesinos, desaparecedores que no han sido castigados y que no han sido juzgados. Y hay otros que han muerto. Entonces, si bien la ley en un juzgamiento es pareja para todos, en este caso, nosotros podemos ver hoy en Uruguay el nivel de excepcionalidad que hay. Entonces, la normativa jurídica lo que hace es construir, es imprescindible, es necesaria, es parte del acuerdo social, es aquello que nosotros reclamamos y exigimos, que solicitamos. Si quieren, piensen cómo empezó hoy el chat con los mensajes sobre Anonymous y Spike Lee, ¿no? Piensen lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Bueno, parece que la ley es pareja si sos blanco, rubio y medís más de 1,80 y sos macho. Pero no si sos negro, porque te pueden matar clavándote la rodilla en la garganta hasta ahogarte, que no es nuevo en Estados Unidos. Entonces, la ley como ley, lo que crea en el derecho es una ficción, no es una mentira, es una ficción de una persona normal, es decir, una persona que tiene un tipo de conducta donde somos sujetos de derechos y de deberes. La construcción, entonces, de la noción de biopolítica es la aplicación de políticas jurídicas, de políticas sanitarias, de políticas educativas, de políticas salariales, etcétera, etcétera, de políticas de Estado necesarias para la modernidad sobre un sujeto normal que tiene un comportamiento siempre igual, que recibe el nombre de población. Por eso se dibuja una curva, que es una campana, que es la campana de Gauss. Es una curva
producto de la aplicación estadística, porque el principal instrumento, como ya lo dijimos, de operación sobre la noción de población es la estadística, es el principal instrumento. Entonces, en 1973, cuando se crea el Laboratorio de Psicopedagogía Experimentales Sebastián Morey Otero, lo que hay es una idea de niño normal. Esto es lo que el niño debe aprender. Ese niño normal, que no existe, que no es tu sobrino, que no es tu primo, que no es tu hijo, que no es tu hermanito, que no sos vos, ese niño medio, promedio, es un porcentaje. Y ese niño promedio es lo que es incorporado a nivel de laboratorio. Entonces, cuando hay un problema de reacción, de acción-reacción, de memoria, cuando hay estos instrumentos de medición para el proceso de aprendizaje, se está comparando a ese gurí con un gurí que no existe, con un niño promedio normal. No es un modo injusto, es un modo, en estas primeras décadas, de la perspectiva del método psicopedagógico experimental. Pero tiene un peso enorme, porque tiene el peso del discurso científico. Recuerden ustedes que los pesos estos son tan enormes que se meten con la vida privada de todos nosotros. Se mete el cura, se mete el comisario, se mete el jurista, se mete el maestro, se mete el estadista. Recuerdan ustedes que hay normativas, nos decía el historiador Barrán, de preocupación sobre la sexualidad de los adolescentes vinculado a la masturbación. ¿Por qué? Porque había una noción que funcionaba como verdad, que la masturbación hacía perder energía porque la física, la ciencia, planteaba que la energía era finita. Entonces, el discurso científico tiene un peso tan enorme en las vidas de los 30 y de los 40 en el mundo entero y en Uruguay, que empieza a operar como ejercicio de verdad. Recuerden que la ciencia acá está funcionando como la sustitución del peso enorme que tenía en el mundo la religiosidad y Dios. Aparece un nuevo Dios, que es una especie de Dios científico, la razón. Entonces, la aplicación del método experimental en el periodo es clave, porque realmente están haciendo un ejercicio para domesticar, encauzar los cuerpos, dirigir el buen ciudadano futuro y el buen trabajador y trabajadora del futuro para el desarrollo de el Uruguay. Es decir, hay energías, dinero, políticas de Estado, ¿no? De una perspectiva de desarrollo del país. Es muy importante esto que estamos trabajando, más allá que del punto epistemológico, histórico, teórico, hoy nosotros podemos realizar cuestionamientos fuertes como creo lo que estamos haciendo. Después tenemos, estoy tirando algunos datos, porque como decía Alicia hace unas clases atrás, decía, aparece como una cronología, ¿no? De una serie de fechados que es muy difícil retenerlo. Los fechados 33, 39. Nosotros no queremos que ustedes nos contesten una fecha en un parcial, porque no aporta. Sí que ustedes sepan, en estos 30 años, en estos 40 años de este periodo, es esto lo que está sucediendo. Porque eso, como aprendizaje, es mucho más interesante para realizar conexiones, ¿no? Este es el periodo del predominio de los laboratorios psicopedagógicos con un método experimental en esta primera década. Sí, Sebastián Morey Otero, por ejemplo, ¿no? O en el 39, el curso de psicopedagogía de los institutos normales, a cargo de María Carbonell de Grompone. Digo de Grompone, ¿por qué digo de Grompone? Porque no es de Grompone, pero sí los Grompones serán también muy importantes, como esta pareja es muy importante en la educación uruguaya. De hecho, les voy a contar algo, este Grompone es de mi pueblo, de Salto. Yo, por ejemplo, terminé el liceo en el Instituto Piloto, que se llama Antonio Grompone, ¿no? Entonces van a ver ustedes que hay familias, parejas, que empiezan a ser muy importantes en los desarrollos de la educación, de la psicología. ¿Por qué? Porque son grupos generacionales que se empiezan a recibir juntos y se reúnen. La historia, por ejemplo, vinculada a la educación y vinculada a la psicología, por ejemplo, en Uruguay tuvo mucho que ver con los bares
con lo que se llamaban las tertulias, reuniones en casas o en bares. Hay una tradición del boliche universitarias que con que el Sorocabana, por ejemplo, a nivel de la intelectualidad, de la escritura, de la política en Uruguay, fue muy importante. ¿Y qué era? Era un boliche, era un café. Después los cafés se convirtieron en bares, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que se realizaban eran reuniones y eran donde se generaban, pero esto no es solo de Uruguay, esto es en el mundo. Hay reuniones en estos espacios públicos, especie de plazas cerradas, que eran los bares, donde se tomaba café y se tomaba alcoholes, que se debatía sobre escuelas, se debatía sobre teorías. Entonces, gran parte de la discusión en torno a la pedagogía y a la psicología tiene que ver con las tertulias y tiene que ver con la enorme red de bares que hay en Uruguay. Es una tradición que es el espacio de discusión, ¿no? Entonces, volvamos. Al 39 se desarrolla el curso de psicopedagogía en los institutos normal con María Carbonell y Magda Luzán, que son claves para encabezar este proceso. ¿Seguimos? ¿Tenemos una más? ¿Una más Estamos que? en la psicopedagogía. Creo que debe haber una más. Ahí está bien. Ya ¿Sí? la pasamos. Esta ya la vimos la vez pasada, me acuerdo. Sí. ¿Ah? Volvé una para atrás. ¿Una más? Volvé a la anterior. A ver la anterior, ¿Esta? si podés. Esa. ¿No? Bueno, la psicopedagogía tiene que ver entonces con la preocupación por la universalización, las fallas que empiezan a aparecer en el sistema educativo y la investigación que esto reclama, y la construcción, por lo tanto, de los niños normales que empieza a crear un nivel de complejidad. La psicopedagogía empieza a ser un estudio que aborda una complejidad. Una complejidad básica podría ser en un mismo estado uruguayo, en un mismo ministerio, en un mismo consejo de educación primaria, por ejemplo, en una misma escuela, en un mismo plan de estudio, en un mismo programa, con una misma maestra, hay niños que aprenden y hay niños que no aprenden, ¿no? Eso cuestiona el sistema educativo. No era que los niños tenían ese nivel de igualdad. Entonces empiezan a aparecer las fallas en el sistema educativo. La falla en el sistema educativo tenía que ver, por un lado, con mejorar la formación de maestros y maestras, que acá Uruguay tiene un proceso donde la gente, es increíble, pero este Uruguay, que es campeón en el 29 y en el 34 del mundo, tenía que ver con Uruguay hiperconectado con el mundo. El mundo estaba en guerra, el mundo estaba en crisis, y Uruguay viajaba mucho. Sobre todo se empiezan a dar viajes de formación, que tienen que ver también con esta falla del sistema educativo, la necesidad de la formación, mejorar la formación. Por eso un instituto de psicopedagogía. Y a su vez detectar que hay niños que tienen dificultad de aprendizaje. Por lo tanto, tiene que haber un abordaje específico sobre los llamados normales y sobre las dificultades de aprendizaje. Entonces empieza a desarrollar esto que nosotros denominamos la psicopedagogía. ¿Seguimos? Sí, permiso, Enrico, quería comentar algo. Le doy. No, que yo capaz que arriesgo de ser un poco reiterativa, pero me parece que acá hay una idea que vos venís manejando, me parece que es como un paratexto de esto que venís planteando, esta suerte de cronología, que tiene que ver con esto de en esta construcción, tomamos la biopolítica como una ficción que está intentando construir, o sea, esta construcción de ese niño normal no es algo dado, sino que hay que ir a construirlo, y que estamos en ese momento donde está diciendo esto es lo normal y esto es lo normal. Establecer todo eso es un mecanismo complejo, ¿no? que lleva su tiempo, no es que el niño normal emerge por sí mismo. El niño normal se recorta en relación a un sistema educativo que también está emergiendo. Y a su vez es interesantísimo cómo ahí la psicología también empieza a emerger. Entonces también podríamos estar hablando de una cierta psicología normal emergiendo en ese proceso, ¿no? Definiendo qué es la psicología y qué no es, que vamos a ver que después va a tener mayor expresión en los debates posteriores, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Como que se va a ver ese debate sobre si la psicología está más recostado sobre las ciencias de la educación, o si está más recostado sobre las ciencias de la salud, y cuál es el objeto y demás,
pero lo que me parece interesante es ver cómo en este proceso se está construyendo, ¿no? Es como el proceso de emergencia de construcción de algo. Por eso nos estamos deteniendo tanto en el niño normal, la construcción del niño normal, la escuela, la institucionalidad, ¿no? Por ahí. Sí, sí, en realidad la construcción de la noción de niño normal es un campo de batalla, es un campo de muchísima lucha. Hasta hoy sigue siendo Sí, un campo de claro, batalla, porque se ha ido pero por corriendo eso que supuesto. denominamos normal en un niño, una niña. Y bueno, cada código del niño en Uruguay ha sido parte de una batalla encarnizada, ¿sí? No solo en el Parlamento. Y es un debate, de hecho, en el mundo. Eh, todo vinculado a cualquier aspecto, ¿no? Eh, a las normativas. En Uruguay nosotros tuvimos la discusión sobre si se apresaba o no a los adolescentes. Es de ahora, fue un plebiscito en Uruguay. Y eso tiene que ver con la noción de los desarrollos de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué significan? Eso después tiene que ver con los comportamientos, tiene que ver con la legislatura, con las normas. Son campos de batalla enormes. Las leyes en torno a la explotación. Bueno, nosotros estamos en el medio de una discusión sobre tratas y sobre explotación sexual de niñas y adolescentes hoy en Uruguay. Hoy en Uruguay está, entonces hay un discurso sobre el cuerpo, hay un discurso sobre el cuerpo de niños, adolescentes y adultos. ¿Qué se hace con los cuerpos de niños, adolescentes y adultos? ¿Qué se hace con la sexualidad de niños, adolescentes y adultos? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el dinero y la sexualidad y los cuerpos de niños, adolescentes y adultos? Es decir, estos campos que nosotros estamos abordando no es solamente una discusión abstracta, tiene un nivel de impacto social, pero esto que estamos diciendo es noticia hoy. Si ustedes entran ahora a leer en sus celulares o en los diarios de quiénes fueron apresados por el comercio sexual, es hoy. Y además aparecen personajes vinculados al ejercicio político actual de Uruguay. Entonces, estos campos son, son complejos en sí, porque ustedes fíjense que cuando nosotros le hablamos de la normalidad tiene que ver con el porcentaje, con lo que se repite más, con lo que el comportamiento que más existe, que se empieza a tomar como normal. Pero no es que se aplica una política educativa, de un plan de estudio, de una técnica de aprendizaje a un niño que se llama Luisito Pérez. Se aplica a un Luis genérico, a un Pedro genérico, a un Raúl genérico, a un Jorge genérico. Hay un texto que se llama La verdad y las formas jurídicas, que son unas conferencias que da Foucault en Brasil en los 70, que trabaja a Nietzsche. Y Nietzsche plantea el fenómeno de la hoja. Y él toma una hoja y muestra cómo esa es la noción de hoja, cómo se construye la noción de hoja. Y puede ser la hoja de un paraíso o un plátano que esté amarilla, pero quizás para algunos de nosotros la hoja sea la hoja de un ceibo en el patio de mi escuela. Entonces, la hoja no existe. Lo que existe es una ficción hoja que habla por todas las hojas del mundo, por todas las madres del mundo, por todos los niños del mundo, por todas las laptops del mundo, por todas las escrituras del mundo. Hay una construcción de qué? De un modelo, de una modelización a la cual nosotros operamos teórica técnicamente. El niño, en la pedagogía, se construye un modelo de un niño que quizás no exista. Yo le decía, si en esta clase estuviéramos todos juntos, en estos 47 sobrevivientes que tenemos, y midiéramos la altura, nos podría dar
46, perdimos, digo que tenemos 46, ya perdimos a uno. Podríamos medir la altura nuestra y dar que, bueno, la altura de esta clase es 1,60. Y después podemos medir de nuevo a todo lo que estamos acá adentro y no vamos a encontrar a 1,60, sino que vamos a encontrar uno que mide 1,59 y otra que mide 1,61. Pero sin embargo, la construcción del modelo, del normotipo de la población, es políticas educativas para 1,60. El 1,60 es un promedio, no existe, pero tienen que homogeneizar los comportamientos azarosos para aplicar las políticas de Estado, cualquiera sea. Por ejemplo, se tiene que homogeneizar en un modelo de niño para aplicar la psicopedagogía. Entonces, muchas veces, los problemas de aprendizaje no son de los gurises, sino de las políticas del mundo adulto. Sigamos un poquito más. Sigamos un poquito más. ¿Tenemos algo más? La otra pata de lo que nosotros estuvimos pensando, una para atrás. ¿Sigo o una para atrás? Una Ahí para va. atrás, ¿sí? Una para atrás. La otra pata. Avanza una. ¿Avanza otra más? La otra pata. No, no. Ah, perfecto. La otra pata de lo que nosotros estuvimos viendo con ustedes, cómo se desarrolla la psicopedagogía y a su vez en aquel desarrollo fundamental de la higiene, una higiene muy vinculada a lo físico, se empieza a construir el desarrollo de la psicohigiene. Es decir, una higiene física que prevenga las enfermedades y la muerte, la construcción entonces de equipos de médicos, o sea, una formación de médicos, la construcción del cuerpo ideal, y viene un proceso aparejado con la cuestión de la higiene y del buen comportamiento vinculado al cuerpo, empieza a aparecer el desarrollo de la normalidad y de la higiene mental. Entonces empiezan a construir, no es la psicología, pero sí empieza a familiarizarse y a relacionarse con lo que vendrá más tarde, que será la psicología, la psicopedagogía y la psicohigiene. Los modos de tratamiento de los procesos educativos y los modos de tratamiento de la salud física. Sigamos un poquito más. Estamos, creo, al final. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Una más? vinculado, Está. vinculado con la higiene mental, entonces nosotros tenemos lo que hablábamos recién. Para que haya un trabajo sobre la higiene mental, entre otras cosas, tendremos que tener un ejército de enfermería, de enfermeros y enfermeras, y un ejército de recursos trabajando, de médicos y médicas, vinculados con aspectos que, si bien no son necesariamente la psicología, tendrá que ver con el modelo predominante experimental, algo vinculado a algo vago que se llamaba los humores o los nervios. Entonces empezará a desarrollarse formaciones específicas en neurología, en neurofisiología, en el funcionamiento de los nervios. Empezará a aparecer estos atisbos que allá hablamos del 20 y del 30, vinculados con la psiquiatría, una psiquiatría muy atornillada al cuerpo, muy ejercida con un basamento en la materialidad. Aún lo psíquico no está despegado del cuerpo, su fundamento es el cuerpo, está enraizado en el cuerpo, responde a propiedades corporales. Entonces aparecerá esta primera psiquiatría, aparecerá los primeros ejercicios basados en esta perspectiva neurológica, neurofisiológica y psiquiatrizante, es decir, biologicista y médica de estas primeras psicoterapias. Aparecerán instituciones, aparecerán camas, aparecerán medicamentos y va a surgir el Hospital Benalebó, sobre todo para pacientes psiquiátricos adultos, en Millán 2515, y aparecerá el Hospital Pedro Vizca en Gonzalo Ramírez. Qué cosa, ¿no? De qué actualidad que tiene esto que nosotros creemos que es del 30 y del 40. Ayer de noche
ayer de noche yo tuve una reunión en lo que se llama el área de salud, se llama Área de Ciencia de la Salud de la Universidad de la República. La Universidad de la República ahora está construida en facultades, hay facultades que están agrupadas en 3 áreas, un área es el área de Ciencia de la Salud. En el área de la Ciencia de la Salud, que nos reunimos los lunes quincenalmente, ¿quiénes están? Está la decana de la Facultad de Enfermería, el decano de la Facultad de Odontología, el decano de la Facultad de Medicina, el decano de la Facultad de Psicología, que soy yo, está la directora de la Escuela de Tecnología Médica, el director del Instituto de Formación Física, la directora de Nutrición, el director del APEX, Aprendizaje, Extensión en el Cerro. Me está faltando alguien. Me está faltando alguien. Bueno, me estoy olvidando de alguien. Esto es terrible. No te preocupes, no sale de acá, ¿eh? Ni que estuviera No siendo sale grabado. acá. Me parece que está faltando alguien más. Puede ser un buen ejercicio para ellos y ellas buscar quién integra el área de salud, porque es información pública. Me está faltando alguien. Y ayer, ¿cuál fue la discusión? Ayer recibimos a la Comisión de Salud Mental. Y porque hace un mes y medio atrás, Facultad de Psicología recibió en el Consejo de Facultad a la Institución Nacional de Derechos Humanos y había recibido antes un documento escrito por docentes de facultad, donde lo que se pide, tanto ese documento de Facultad de Psicología como la recepción que tuvimos en el Consejo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que se pide es la aplicación de la Ley de Salud Mental, que ya está aprobada. Una de las cosas que significa la aplicación o el contenido central que tiene la Ley de Salud Mental es lo que en el mundo se ha denominado la desmanicomialización. Esto significa el cierre y las prácticas viejísimas de principios de siglo de 1900, de finales del 800 y 900, en los procesos que aún tienen el modelo de asilo. El modelo de asilo, recuerdan en la clase anterior que nosotros hablábamos que anormales, locos, vagos, prostitutas, eran recluidos en un espacio de anormalidad, que era el asilo. Después esto se fue diversificando y quedaban los enfermos mentales. Para ser un enfermo mental tiene que haber una diagnosis. Tiene que haber una diagnosis y un tratamiento. Para que haya una diagnosis y un tratamiento, tiene que haber profesionales que hagan el diagnóstico y el tratamiento. Para que haya unos profesionales, tendrá que haber una formación de los profesionales. Para que haya profesionales, diagnóstico y tratamiento, tendrá que haber concepciones teórico-técnicas predominantes de salud mental. Las concepciones predominantes de salud mental, si bien se han modificado mucho, aún impera en el mundo y en Uruguay una concepción asilar, de enclaustramiento, de tratamiento por medio del secuestro social. Hay una pérdida, muchachos, hay una pérdida de los derechos ciudadanos de aquel que es considerado loco o loca. No puede percibir salario, no puede votar, no puede ejercer su derecho de sostener una familia, de la patria potestad. Entonces, lo que se está pidiendo es la aplicación de lo que sucede en varios estados de Estados Unidos, en Italia, en Francia, pero en Italia, por ejemplo, esto funciona, la desmanicomialización o el cierre de los hospitales psiquiátricos, funciona desde los 70. Entonces, en Uruguay, el debate que hubo ayer en el área de ciencia de la salud está vinculado a una discusión que estuvo en Facultad de Psicología, de una discusión y un movimiento anterior, que es una ley de salud mental, que hay que aplicarla, y de algo que ya entró
al Consejo Directivo Central de la Universidad, que ahora va a ser esa postura de la Facultad de Psicología, compartida con la Sociedad de Psiquiatría, compartida con la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, compartida con el Sindicato Médico, compartido con el movimiento antipsiquiátrico en Uruguay, compartido por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que vamos a introducir, y va a ser muy dura, porque vamos a introducir la discusión de que se aplique la ley. Aprovechar justamente en este periodo para que se empiece a aplicar la ley de salud mental nueva en Uruguay. Esto significa el cierre del Vilar de Bo, el cierre de las prácticas manicomializantes que tenemos en Uruguay. ¿Cómo se hace esto? Generando camas en todo el país, generando camas específicas vinculadas con problemáticas vinculadas a la salud mental. Por ejemplo, una paradoja enorme que tenemos es que el Hospital de Clínica, que es el principal hospital universitario del país, no tiene una sola cama para padecimientos mentales. Entonces, lo que habrá que hacer es pedir en el próximo presupuesto que entra a discutirse dineros para generar el acondicionamiento, refaccionar partes o alas del hospital de clínicas, para comprar camas, para destinar equipos de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, enfermería, para la atención de algunos pacientes en hospitales públicos y privados, que ya hay camas, ya hay atención en zonas públicas y privadas, y expandir. Y después tendrá que haber casas, apartamentos de medio camino, hospitales de día. Bueno, todo esto que estamos discutiendo ahora es hiperactual, pero aún está vinculado con el peso que tuvo esta fundación del 30, del 40, vinculado a la salud mental. Espero que entiendan de lo que estamos hablando. Como decía Alicia, pensar en el niño como problema, es un campo de batalla, es una discusión teórico-técnica de abordaje, de dinero, de jurisprudencia. Pensar la psicopedagogía es un campo de discusión. Pensar la salud mental es un campo de debate, de confrontación, de discusión legislativa. Mire que costó muchísimo que fuera aprobada esta ley de salud mental. Avanzamos una más. Hradecky, bien. Wuklan Hradecky. Acá. Nosotros generalmente no hablamos de personas, pero él no constituye un campo. Pero lo novedoso de Wuklan Hradecky y de Hradeca, tal es así el nombre que recibe los polacos, reciben el nombre del hombre, es interesante esto, son exiliados políticos. Son exiliados políticos por sus definiciones políticas. Huyen de Europa. Pero sin embargo vienen con una serie de ideas vinculadas a la psiquiatría, que algunas tienen que ser muy criticadas. Pero ¿qué es lo que nos parece interesante de Wuklan Hradecky? Dos aspectos. Uno, que Hradecky introduce el funcionamiento, introduce una perspectiva dinámica de la psicología. Es decir, resquebraja las nociones de definiciones patológicas estancas, sino que le da un movimiento de lo procesual. Y esto es clave en la psicología. Percibir los desarrollos históricos sociales, como trabajamos en esta materia, tenemos que percibirlo en las poblaciones, pero tenemos que percibirlo en las personas. Entonces, entender que alguien que sufre un padecimiento tiene que ver con un proceso, con las condiciones que lo produce, y que hay que modificar las condiciones que lo produce, con diagnóstico en distintos momentos y con intervenciones en distintos momentos. Es decir, si nosotros queremos que la gente se incorpore
a una forma de vida, de ejercicio de sus derechos, pero además de ejercicio de sus deseos, que rescate, que reflote, que reincorpore sus relaciones amistosas, barriales, escolares, laborales, amorosas. Necesitamos entender procesos de orden psicológico que son procesuales, que tienen desarrollo de procesos. Si nosotros estuviéramos transitando ahora la muerte de un familiar querido, que murió hoy, que murió ayer, y pudiéramos mirar, observar los estados de ánimo, ¿no? La tristeza en la cara, en el cuerpo, las lágrimas, los pensamientos recurrentes de que nada tiene sentido en la vida, de que el chiste, aquel que me hacía reír, no me hace reír, de que modifico mi dieta alimentaria, no como más o como mucho. Es decir, que los procesos de ansiedad son extintos o son muy grandes, que consumo pastillas, que no me puedo levantar de la cama, que tengo diarrea, que empiezo a adelgazar, que empiezo algo... ¿No? Si nosotros pensáramos que frente a un hecho, que es la muerte de un familiar, empezamos a transitar un nivel de tristeza muy grande y lo miramos de lejos, decimos depresión, diagnosticamos depresión. La cuestión es, si este momento, que lo dispara un hecho, que en psicología le denominamos crisis normal, se mantiene un mes, se mantiene 2 meses, se mantiene un año, se mantiene 5 años, empieza a ser un comportamiento mío, aparece una diagnosis por lo menos vinculado a la depresión. Entonces, ¿qué es lo que introduce Hradecki que me parece interesante? Empieza a ver lo procesual de esto que nosotros llamamos patología. Empieza a buscar, a trabajar sobre las funciones psíquicas. Si bien sigue siendo muy estructurado, si bien sigue siendo muy psiquiatrizante, el ejercicio, me parece, de la psicología, esta funcionalista de Hradecki, es que empieza a insistir sobre las funciones psíquicas. Y esas funciones psíquicas empieza a permitirnos ver, a visorar el tema de la dinámica, de los movimientos y de los impactos psíquicos y de los comportamientos nuestros dinámicos. Es decir, que pueden empeorar, que pueden mejorar, y ese dato del movimiento es clave para pensar las estrategias de abordaje. Y ahí Hradecki empieza a trabajar el tema de la diagnosis y sobre todo crea un centro de formación en psicología muy chico, muy rudimentario. Yo hoy cuando dije Carbonell de Grompone, ¿por qué dije? Porque son grupos de gente interesada, ¿no? Esos que se reunían en las tertulias, empiezan a aparecer algún grupo de maestros y maestras, algún grupo de psiquiatras y psiquiatras, algún grupo de interesantes que no son ni maestros ni psiquiatras, sino que son biólogos, por ejemplo, como Clemente Estable. Empieza a haber un grupo, pero que lo contamos con los dedos de la mano, que son una barra reducida de aquel Montevideo, porque esto está muy centrado en la capital también. Y ese agrupamiento empieza a reclamar otros niveles de formación. Y es así que Hradecki, con un grupo, arma un centro de estudio en psicología, que no es una facultad de cientos, ni de decenas, es muy reducido, pero empieza a parecer que, un dato clave para la psicología, el primer reclamo y el primer ejercicio de un tipo de formación sistemática en psicología. Recuerden que nosotros le decíamos, para ubicarnos, para pensar circulación de conocimiento en psicología. No hay psicólogos ni psicólogas. Después le dijimos, hay una etapa, que estamos en estas 2 etapas ahora, que hay técnicas e instrumentos vinculados con la psicología que son aplicados por legos, no psicólogos. Es decir, entonces hay teorías y técnicas de gente
que se va formando sola o con otros, leyendo, estudiando, pero no tiene una forma sistemática ni tiene un título de psicóloga psicóloga. Con Radecki nosotros vemos una primera intentona con este centro, ¿no? Entonces ya estamos arañando una nueva etapa, que es la etapa de la formación del psicólogo y psicóloga. Yo creo que esta era la última, podemos pasar a la otra. Estamos en 11:32. Me fijo, sí. Es verdad, es la última. Aún seguimos con heroicos 47 y heroicas 47. Ah, recuperamos uno. Lo que ha hecho la epistemología con nosotros. ¿Te das cuenta? Nos ha quitado de lo mejor. Pará porque algo está sucediendo. Bueno, para un poquito. Vos seguí hablando, si yo Bueno, recupero. ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver si, capaz, si querés, si me habilitás, capaz el... No. ¿Ah? No, se me trancó el Zoom y me está diciendo que no me permite compartir pantalla. Tampoco les veo a ustedes. ¿Estás ahí vos? Sí. ¿Enrico? Yo estoy acá, sí. Al firme. Está. No, porque... Sí, estoy... No me voy a estudiar ningún parcial de epistemología. ¿Sabes qué? Yo prefiero... A ver si yo lo puedo hacer. No, esto no está funcionando nada bien. Tengo temor de que se caiga el Zoom en cualquier momento. Estamos de hecho, no puedo volver a... ¿Están todos ahí? Vamos a estar hasta el último minuto. Sí. Están los mejores. Bueno. Bueno, no sé. Yo espero que esto siga funcionando bien porque a mí se me trancó la aplicación. Ah, ahora volvió a la vida. Ah, me asustó. Bueno. Ahora sí, compartir entonces la 2. Presentación, la 2. Ah. Yo tengo ganas de comentar algo, pero tengo miedo de dispersar la clase, así que... No, comentá nomás. Que para disperso estoy yo, comentá. Para dispersar estas dos. Bueno, no, quería comentarles nomás que me quedé con curiosidad. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos algo sobre la inmigración? ¿Recuerdan? ¿Sí? Martín Silvera bueno, dice sí. Sí. Bueno, en realidad me quedé con dos datos curiosos. Uno, que una compañera dijo, bueno, sí, ¿qué países en Uruguay se necesitaba visa o no? Bueno, ahí me puse a curiosear un poco y digo, les cuento esto porque como me pasó a mí, capaz le pasó a alguna de ustedes y es algo que se puede, que se puede hacer, ¿no? En realidad me pasó una cosa interesante, fue que encontré que esta ley del 32 a la que hacía referencia Enrico sobre la inmigración en Uruguay, no solo prohibía o sea, en Uruguay en realidad en el 32, en el gobierno, ahí sí, no dictatorial, sino en el gobierno legítimo de Terra, que después va a ser al año siguiente, 33 o 34, no me acuerdo bien, pero que es que hace tal golpe de Estado, pero bueno, en el 32 la ley de inmigración en Uruguay prohíbe el ingreso de asiáticos, pero no solo de asiáticos, también prohíbe el ingreso de negros y de gitanos a Uruguay. Me pareció recontra interesante. Después encontré ahí un artículo de la antropóloga de Teresa Porcekansky, que si les interesa lo puedo compartir, porque es como una columna de opinión, pero me pareció muy interesante porque ella ahí reflexiona un poco sobre qué tipo de migración requería Uruguay en determinados momentos y por qué se da este hecho que podría ser atípico, porque Uruguay venía promoviendo inmigración, sobre todo determinados sectores, como bien dijo Enrico, vinculado a ciertos saberes vinculados a la agroecología, a la agricultura, como los vascos y demás, los gallegos, entre otros, y canarios. Y bueno, esto se da en relación, esto que pasa en el 32, se da en relación a un contexto geopolítico mundial, por un lado una fuerte crisis socioeconómica, la crisis del 29, y el contexto nazifascista de Europa.
lo que es interesante que ya ahí reflexiona un poco es por qué no se prohíbe el ingreso explícito de judíos y judías a Uruguay, que tiene que ver, bueno, con las tramas de circulación y ciertos nexos de flujos migratorios ya construidos, pero sí se puede prohibir expresamente, porque fíjense que es fuerte en un país como Uruguay, que actualmente no tiene ningún tipo de restricción migratoria, sí hay países para los cuales se requiere visa para entrar, pero tiene más que ver, o sea, tiene en general que ver no con restricciones que ponga el Estado uruguayo, sino con restricciones que ponen los países para salir del Estado, para salir de su propio país. Como en el 32 sí se puede dar esta restricción sobre determinados segmentos poblacionales que claramente eran considerados razas inferiores, o inclusive en el caso, por ejemplo, o sea, bueno, que estaban racializados. Entonces, me pareció como interesante cuando lo leí, porque todo esto que está planteando ahora, que hoy ya estamos avanzando un poco más sobre esta construcción del niño normal y demás, es interesante que pensemos que ese niño o niña normal no es cualquier niño, no es cualquier infante. Es un infante, ya hay un corte, ya hay un segmento eugenésico, ¿no? Que va a intentar establecer una cierta normalidad a partir de ciertas condiciones fisionómicas, raciales y también sexogenéricas, porque estamos hablando todo el tiempo de niño, o sea, hacemos un esfuerzo y le metemos una niña para pensar en otro tipo de categorías, y porque tiene algún tipo de lectura, porque podemos hacer alguna lectura desde Uruguay 2020, pero me parece que es interesante que también cuando pensemos esto, pensemos en términos de racialización, porque si bien esta ley no se va a mantener mucho tiempo en Uruguay ya había negros y negras. ¿Cómo habían llegado esos negros y negras a Uruguay antes del 32? Ya estaban acá y era generalmente población que había venido esclavizada y que había quedado en Uruguay, después de abolir las leyes de esclavitud, en relaciones, digamos, de dependencia socioeconómica que también construían desigualdades sociales. Entonces, no sé, me pareció como interesante traer esto perdón si Pero, me desvié. ¿Sí? no, qué interesante eso, porque los negros que existían Sí. antes tenían que ver, en todo caso, en términos genealógicos, tenían que ver con una concepción y una práctica de un dominio o un ejercicio de poder soberano, que era mano de obra para trabajar. En el 30 o en este principio del siglo, en 1900 en adelante, nosotros ya estamos en un proceso disciplinar biopolítico. O sea, cambia el paradigma. Exacto. Entonces, Exacto. y está muy bueno eso, porque con esto de jugar con la actualidad y el pasado, ¿no? El pasado y el presente. Ayer o anteayer miré un programa sobre el fútbol uruguayo, y un británico explicando por qué salía campeón Uruguay en las primeras décadas del siglo, justamente ahora, él decía, porque por ejemplo, si bien Uruguay tomó muchos elementos y los adaptó del fútbol inglés, una de las diferencias entre usted y nosotros, que nosotros teníamos prohibido que en la selección y en el fútbol, los ingleses, jugaran negros. Y ustedes Claro. jugaban negros. Dice que tenían otros desarrollos, ¿no? Y además llamaba mucho la atención, no sé, tener un capitán negro, por ejemplo, como Durio Varela. Entonces, yo creo que, claro, ¿qué es lo que cambia entre el primer periodo donde aún había negros e indios en Uruguay y este periodo que estamos hablando? Lo que cambia justamente es el paradigma eugenésico, la teoría de la raza fuerte, que después eso se disipa y se transforma. La eugenesia queda solo en higiene, pero en un origen tenía que ver con una depuración genética, biológica, de una raza fuerte, desarrollada, inteligente, ¿no? Que hasta lo encontramos, no porque lo diga yo, no porque cometa una injuria al Estado uruguayo, lo plantea, ¿se acuerdan? Varela, que el desarrollo que tienen algunos países tienen que ver porque su raza es anglosajona. Y las otras, que tienen una raza de componente más latino, son más disipadas. Existe más un porcentaje de vagos, hay un menor desarrollo. Entonces había que apostar
si bien nosotros sabemos que en la discusión de estas leyes que trae Alicia, hay un debate sobre los japoneses, que si bien no eran anglosajones, se sabía que tenían un disciplinamiento muy grande, una conducta muy grande para el trabajo, que tenía que ver con los clanes, pero no se permite entrar japoneses. Sin embargo, los vascos que no provienen de un corte anglosajón, se hace una excepción en la ley y se los deja entrar, que también tenían una constricción al trabajo muy grande. Y sobre todo, ¿a qué trabajo? Al trabajo en la pesca y agropecuario. Dos intereses fundamentales que tenía Uruguay para desarrollar, que sobre todo un Uruguay cabezón, vinculado con el río de la Plata y el océano, tenía un vastísimo campo, una vastísima industria a desarrollar en la pesca, pero necesitaba, entre otras cosas, de los vascos. Y después, lo que significó el ocupar, el poblar el campo y la producción del campo. Y recuerden que hay una decisión muy vieja de Estado que se manda a matar indios en Salsipuedes, y que nosotros tenemos un héroe nacional que es uno de los homicidas más grandes de la historia, que se llama Fructuoso Rivera. Eso es un problema histórico, indagado históricamente, no de 4 o 5 docentes de Facultad de Psicología que dan historia de psicología. Pero ¿qué estaba en juego en realidad? Una perspectiva o un paradigma de un reordenamiento de la población y de la raza más fuerte para desarrollar. Que eso después va perdiendo sentido y empieza a predominar otro paradigma que son lo que acabamos de dar hace un rato. Más vinculado con la normalidad. Sí. No, que igual yo esto lo traía y acá Romina lo plantea en el chat y era en este sentido que lo traía, que me parece, ella decía, bueno, me parece increíble que estemos hablando sobre esto, sobre racialización y esclavismo, con lo que está pasando hoy actualmente en Estados Unidos en el 2020. Yo se lo traía por eso también, porque no solo en Estados Unidos, pero me parece que estamos viviendo y asistiendo a esto, como un rebrote del pensamiento fascista bien, bien fuerte y bien impactante, y me parece que esto que planteaba Enrico es interesante cómo hay discursos en la historia que aparecen y reaparecen, ¿no? Y no por generación espontánea, sino porque tienen una vigencia y se van permeando en otras cosas, y esta cuestión de me parece que hay acá también como un esfuerzo o como una invitación a pensar como cierta actualidad de lo que está sucediendo, ¿no? A partir también de estas cuestiones, ¿no? Porque en esto también de la construcción de la biopolítica, que se lo decía hoy más temprano Enrico, sobre las condiciones, esa construcción de la normalidad a partir de la repetición, hay una punta interesante que va a tirar Foucault, que la tira más en relación a la noción de dispositivo, pero creo que es útil también para pensar esto, que no es la mera repetición no es un hecho en sí mismo, es la visualización de la repetición. Entonces yo para decir que algo se repite, primero tengo que haber construido qué es lo que quiero ver como repetido, para decir que eso es lo normal. Y ahí hay un sesgo político y de establecimiento de relaciones de poder muy fuerte, que hace que en realidad nos permita ver algunas cosas como normales y otras como anormales, aún así que aquellas que consideramos anormales hayan estado golpeando, insistiendo y golpeando y permanentemente invisibilizadas. Y yo creo que el tema del racismo, y lo traigo explícitamente por todo lo que está sucediendo ahora, el tema del racismo es un tema que nos tiene que interpelar hondamente. Y en un país como Uruguay, donde aparentemente es un país que no se considera en sus modos de ser y actuar racista, me parece que es un discurso que nos tiene que interpelar fuertemente para para repasar y repensar esa historia. Lo mismo lo podemos traer con cualquier tipo de fascismo, también vinculado al feminismo y a la desigualdad de género, y así ainda más, ¿no? Pero poder repensar esa historia con otros lentes, pero a su vez también mirar qué es lo que está pasando hoy por hoy, y con qué nos está interpelando hoy de este mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Que está un poquito complejo. No sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, me parece que estas complejidades también es la utilidad como... Sí, perdón. Sí, algo que quería acotar. No se considera racista
Digo, ¿no se considera racista este país según quién? Ah, es una muy buena pregunta, Marco. Yo digo que muchas veces hay en esta construcción como del normotipo uruguayo, hay una idea de que somos un país, que somos una población abierta, suavemente ondulada, que en realidad somos tolerantes, somos no sé qué. Yo creo que también ahí... Hay una gran máscara. Me Exacto, parece bueno, que hay una gran máscara de la puerta de casa para afuera. Ahora de la puerta de casa para adentro es otro el diálogo, ¿no? Hay mucho racismo, hay mucha intolerancia, hay un montón de... Creo que el uruguayo vive un doble discurso, y aunque la generación nueva quiera cambiar eso, me parece que está muy arraigada a nuestra idiosincrasia. Sí, yo lo que creo eso, Marcos, me parece que es interesante pensando en que ustedes están arrancando una formación como psicólogos y psicólogas y pensando en los años en los que les va a tocar actuar y desempeñarse, y pensando en los años que estamos viviendo en Uruguay, sobre todo pensando en estos flujos migratorios. Por eso lo traigo en relación a la migración. La migración en Uruguay no es algo que quedó en los años 30 y 50, que empezó en el siglo XIX y quedó en los años 30 y 50. Es algo que estamos asistiendo actualmente a flujos migratorios que también tienen un sesgo sexualizado y racializado. Entonces me parece que podamos pensar críticamente estas cosas es fundamental para poder ver, para poder tener elementos para criticar lo que se hizo, pero también para tener mayor apertura, porque nada, me parece que es fundamental. No me quiero desviar porque no sé si esto no lo habíamos conversado con Enrico y capaz que estoy desviando mucho la clase, pero bueno, pero bueno, sí, me parece que son situaciones que también deberían hacernos pensar, ¿no? Con todo esto que pasó en Estados Unidos y con Floyd, por ahí leí una frase, no me acuerdo de quién es, pero que me gustó mucho, que decía algo así como, no es que el racismo se esté poniendo peor, es que está siendo evidente, está siendo televisado, está siendo viralizado, ¿no? Bueno, nada, por ahí la reflexión. En fin. Sí. Basta mirar el Parlamento uruguayo o la universidad también. ¿Quiénes están? ¿Cuántos decanos o decanas negros han habido en la historia? Cero. Sí. ¿Cuántos legisladores hay? 2. No, y me hace pensar en lo que sucedió, creo que fue la primera o segunda clase, que alguien preguntó, bueno, ¿por qué aparecen tan pocas mujeres en la historia de la psicología? Que en realidad vemos que, si mirado íntimamente por el caso uruguayo, no son tan pocas, y creo que me parece que tiene mucho que ver con las características de la psicología como una disciplina feminizada, muy vinculada, como sé, con la enfermería, con el magisterio, con áreas muy vinculadas a el cuidado, y en esta construcción de la preocupación por la infancia, la relación mujeres cuidando la infancia, bueno, es el rol, es como una extrapolación de ese rol de la figura materna. Pero también sí aparecen muchas mujeres, como decía hoy Enrico, en relación a la mujer esposa de, fulanita de, a mí, perdonen, pero cada vez que aparece el nombre de alguien como esposa, bueno, me interpela mucho, ¿no? Sí, esa cuestión de propiedad privada común. en determinada época. Entonces, Muy común hasta los esto, 70, ¿no? 60, 70. Sí, o más. Me parece que lo que está bueno pensar acá es que no solamente si aparecen o no mujeres, o si aparecen o no negros y negras, sino quiénes aparecen, dónde aparecen y cómo aparecen. Porque estas mujeres, ¿quiénes eran? Eran probablemente mujeres, digamos, de clase social media alta, blancas probablemente, casadas, heterosexuales, ¿no? Entonces me parece que ahí también tenemos como más elementos para mirar como un poco más críticamente esta historia, ¿no? Y esto que dice Enrico ahora, tal cual. Pensemos en la Universidad de la República, pensemos quiénes acceden, pensemos dónde está mayoritariamente la población afrodescendiente y en realidad, digamos, racializada en general, no solamente afrodescendiente. Y bueno, y cuestionemos y critiquemos, ¿no? Algunas cosas un poco más. Son 11:51. ¿Qué te parece hacer? ¿Avanzamos en lo otro o...? Alicia, ¿no ibas a decir algo de las evaluaciones? ¿Cómo son, Yo les quiero escapar y ustedes... Estamos pendientes de eso también. Están pendientes de eso. Bueno, les tiramos esa data, ¿te parece, Rico? Diego, decí la verdad, estaban solo pendientes de eso. No, para nada.
Estamos atentos a la clase. Siguieron todo les tiramos esa data también. Sí. Bueno, a ver, próximo parcial. Próximo parcial va a ser en la semana entre el 6, o sea, va a ser en la semana que viene, la semana próxima, ¿ah? Nosotros estábamos calculando, porque veníamos haciendo los parciales los sábados, pero como se están juntando muchos parciales de muchas materias, no les podemos decir la fecha exacta porque queremos evitar que se junte, que se superponga con otro parcial de otra materia, porque ya nos lo han advertido ustedes. Entonces, no sabemos bien la fecha exacta, pero sí que va a ser la semana próxima, va a ser sobre módulo 3 y 4 con preguntas múltiple opción. El parcial final, que va a ser a Eso fines de sería, junio. Sí, dale, perdón. perdón, Alicia, eso sería lo que habían planteado la clase pasada, que sería el sábado 13 de junio, el módulo 3 y 4 como prueba de la que veníamos haciendo. Exacto, yo les había dicho que iba a ser el sábado 13 de junio. Lo que estábamos viendo ahora con el resto del equipo es que para evitar que se superponga con parciales de otras materias, el coordinador del curso, Jorge, iba a hacer chequear, digamos, que no se superponga. Entonces, no le podemos decir ahora exactamente qué día va a ser, pero va a ser en esa semana. Queremos evitar que se le superponga con otras. ¿Está? Dale. Va a ser eso, como múltiple opción, como vienen siendo, sobre el módulo 3 y sobre el módulo 4, tienen toda la bibliografía ordenada en la plataforma EVA, tienen además el repositorio de estas clases que venimos dando, y para el parcial final, que va a ser a fines de junio, es decir, cuando terminemos el curso, se va a repasar todos los módulos, pero va a tener un especial énfasis en el módulo 5 y 6, que es lo que todavía no abordamos, va a ser, en vez de múltiple opción, modalidad verdadero o falso. Es decir, un enunciado y ustedes dicen es verdadero o es falso. Creo que eso se entiende, ¿no? Y a partir de eso después veremos quiénes tienen que dar exámenes, quiénes se exoneran, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Después, por otro, avisarles que el jueves que viene no vamos a tener clase por Zoom, porque hay paro general parcial del PIT-CNT por la ley de urgente consideración, por la discusión en realidad, en relación a los artículos de la ley de urgente consideración. Que ahora, mientras hablaba con ustedes, hablaba de las leyes migratorias, pensé, miren, me faltó revisar a ver qué plantea la LUC, si hay modificaciones en la ley de urgente consideración a las políticas migratorias, que sería, bueno, otro dato curioso, para curiosear, interesante. Pero bueno, concretamente, el jueves próximo no vamos a tener clase por Zoom porque nos adherimos desde la Asociación de Docentes Universitarios, particularmente los Centros Universitarios de Psicología, nos adherimos al paro general parcial. No sé si algo más. ¿Enrico? ¿Ninguna clase tiene Zoom? No. De 9 a 13, los paros general del PIT-CNT en general, en la Asociación de Docentes, la Asociación de Docentes Universitarios y los centros de estudiantes también, y funcionarios, generalmente siempre adhieren en el periodo, o sea, que es el paro, ¿no? Después lo que cada docente hagan, no podemos asegurarlo. Gracias. Nosotros, tanto Enrico como yo, estoy hablando por los dos, Enrico, si no estás de acuerdo, grita. Yo Pero, quería decir... Dale. No. Era broma. No, que bueno, Está bien, tanto Enrico está como bien, yo, te que nos conocemos hace algunos años, adherimos a los paros. Alicia, una pregunta, me quedó una duda con Dale. respecto a la prueba del módulo 3 y 4. Ustedes habían dicho el 13 de junio, pero dijeron que ahora puede ser dentro de la semana, o sea, dentro Sí, del pues, 8 al 13. ahí va. ¿Y cuándo Sí. van a dar esa información? Y lo antes que podamos, en eso estaba Jorge, que como les decía, el encargado del curso, que Jorge estaba chequeando eso. Lo antes que sepamos, le vamos a estar avisando. Dale, gracias. ¿Mm? De nada. Recuerden que para que no se estresen mucho, es una de estas pruebas de múltiple opción, que la ponderación, no con esto no se estresen, no lean los materiales, que no son muchos, son 2 documentos en el módulo 3 y uno en el 4, si la memoria no me falla, ¿no? Es poquito. Sí. Poquita cosa.
Bueno, no sé si hay algo más. Dice Romina que cree que el 13 no había nada más. Sí, eso es, digamos, ya les digo, es como parte de una revisada general que no nos corresponde, no lo estamos haciendo nosotros. No sé, Enrico, si querés, planteamos algo más, o si le dejamos por acá. Y estaría bueno poder cerrar el punto, ¿no? Sí. Sí. Capaz, si vemos la 2 brevemente, muy rápido, y cerrar el Perfecto. módulo. Bueno. Son 11:57, en 4 minutos capaz lo puedo terminar. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. ¿Ah? ¿Lo ves? Yo sí, perfecto. ¿Lo ven todos? Suponemos que sí. Bien. Sí. Bueno, vieron que el periodo que está marcado abajo tiene que ver, finaliza en el 73, que es el año que se produce el golpe de Estado, y a su vez el golpe de Estado se produce el 27 de junio del 73, y en septiembre de ese mismo año se interviene la Universidad de la República. Con esto del juego del pasado y el presente, es interesante pensar una de las razones que se interviene en la Universidad de la República, una de las razones, tiene que ver con que un tiempo antes, el ministro de Educación y Cultura de la época, del gobierno que asume en el 71, que el gobernante es José María Bordaberry, el ministro de Educación y Cultura es Julio María Sanguinetti. Sanguinetti realiza una reforma de la ley de educación, y hay un elemento que plantea Sanguinetti, que en las elecciones